Te voy a presentar cuáles son los 7 errores más comunes que cometen las empresas B2B al invertir dinero en publicidad. Te voy a enseñar qué es lo que hace que estos errores hagan que afecte la calidad de los leads que te ingresan y aparte que no consigas ese retorno de la inversión que tú esperas. La gran mayoría, el 80% de las empresas B2B con las que he conversado, piensan que este problema de atraer leads o de no tener el retorno que esperaban en su publicidad, estos fallos que cometen piensan que se trata de un fallo grande como este, pero en verdad es un conjunto de microfallos, de micropiezas que están conectadas, que si no están bien sincronizadas entre sí, hacen que todo lo demás falle y no tenga sentido como un efecto dominó como tal. ¿Ok? Dicho eso, en este video te voy a presentar cuáles son los errores estratégicos que yo más veo, errores macro como tal. Después, alrededor en otros videos futuros, iré destilando cada uno de estos errores, de qué va cada uno y explicándolos más a profundidad, pero voy a presentarte los 7 errores más estratégicos y generales que he visto. El segundo, cuáles son los errores que cometes muy posiblemente en tus anuncios. Y el tercero, te voy a explicar cuáles son esos errores finales que cometes al momento de adquirir leads, en tu fase de conversión de esos leads, de gestión de esos leads, lo que llaman de una manera más avanzada para los más entendidos en el proceso SQL, ¿ok? Dicho eso, te voy a presentar cuáles son los 7 errores. Primero contextualicemos un poco, ya que el problema real casi siempre estaba antes o después del anuncio y no el anuncio en sí. ¿Ok? El problema real casi siempre tú encuentras que las fallas en verdad vienen de la planeación, de la estrategia, de cómo se estructura todo anteriormente. Y eso es lo que hace que el anuncio termine mal, más no el anuncio, ¿ok? A lo mejor el anuncio se ejecute bien, a lo mejor ejecutes bien haciendo la estructura de guión correcta para grabarte el anuncio dentro de tu empresa, a lo mejor se usó el nivel de producción adecuado, a lo mejor se nombraron problemas adecuados, podría ser, pero siempre los problemas vienen antes o después, cuando ya lanzaste el anuncio y no supiste cómo ejecutar todos esos leads, ¿ok? Entonces, profundizando un poco más aquí, muchas cosas de las que suelo escuchar es que Meta no sirve cuando aparece algún tipo de problema, no se obtuvo el retorno, Meta no sirve cuando es al contrario, tú no supiste cómo expresar la meta, qué es lo que necesitas. El otro también que escucho es que la agencia o el interno que me hizo la estrategia de marketing no entendió de qué va mi negocio o no entendió cómo darme resultados, que podría ser cierto, es incompetencia de parte del profesional que lo hizo, pero no es como tal una razón para decir, no, ya esto de marketing digital o de generación de leads no funciona para mi empresa B2B, ¿ok? El tercero que escucho es que los leads que me llegan o que Meta trae solamente los leads que no sirven o no consigo los leads que necesito ahí, cuando esta afirmación es muy peligrosa de hacerla porque Meta tiene la capa de usuarios más grande del mundo, o sea, todo el abanico de personas, desde las personas de más clase alta que tú conozcas hasta las personas de clase baja, todas están absolutamente en Meta Ads. Cualquier tipo de empresario está ahí. Cualquier tipo de empresario se mete en Meta para hablar con sus amigos, para ver qué hacen sus amigos, para estar chismoseando, para entretenerse un rato, para anestesiarse un rato incluso, para distraerse de las cosas. Así que hoy por hoy, esta afirmación en 2026 es del todo falsa. Y por último, necesitamos más presupuesto, necesitamos aumentar nuestro budget para alcanzar más resultados, o no sé, para hacer cosas más potentes, más del esto, cuando en verdad no es mucho así, sino más bien ejecutar campañas de muy alta calidad usando los enfoques que voy a explicar aquí, ¿ok? Después, la publicidad amplifica lo que ya existe. Esto es lo que quiero que te lleves de este video, y es que la publicidad simplemente es un megáfono, un amplificador de lo que tú planeaste, de lo que tú hiciste anteriormente. Por eso es que destaco que muchos de los problemas son estratégicos, vienen desde el inicio de todo, desde el géminis de todo. Y en consecuencia, como es un amplificador, cualquier error que tú hagas desde el inicio, lo único que hará es que todo sea como un efecto en cadena, como un efecto dominó, donde cualquier mínimo error que hayas hecho desde el principio hará que todo lo demás tenga errores o fallas, ¿ok? Para poner un ejemplo, imaginemos que no tienes tan claro cuál es el posicionamiento que tienes frente a tu mercado, lo que hace que tu mensaje sea muy débil. Un mensaje débil hace que la oferta que tú lanzas al mercado sea confusa, que las personas que vean esa oferta no entiendan muy bien de qué va lo que tú haces o no perciben que tú haces algo mejor o haces algo que ellos necesitan en ese instante. Y tener una oferta confusa hace que tus anuncios sean más flojos, lo cual hace que la calidad de los leads que te llegan sean malos. O sea, todo es un ecosistema que está interconectado. El simple hecho de que una pieza esté floja o el simple hecho de que algo no esté bien estructurado hace que todo lo demás falle y tenga errores, ¿ok? Entonces, por último, y también la otra cosa que destaqué, que la mayoría de problemas están después del anuncio también, o sea, están antes, podría decir un 60, un 70 están antes y el otro 30 están después, ¿ok? Y esto es más sobre cuando ya estás generando leads, ya estás generando clientes interesados, pero tienes que entender que generar un lead no necesariamente es generar la oportunidad de negocio o generar ese ingreso en el negocio que se espera, ¿verdad? Porque un lead que simplemente llenó el formulario no es lo mismo que tener un lead que ya nos explicó cuál es el problema que tiene, que ya nos explicó cuál es el presupuesto y cuál es la urgencia, para determinar si es una oportunidad o no, ¿ok? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchos de los leads que tú puedes considerar malos simplemente podría ser que fueron leads mal atendidos, mal tratados, mal gestionados.
¿En qué sentido? Puede que ese lead que te envió algún form, que rellenó algún formulario, que vio tu video, que vio tu SL o que hizo alguna interacción contigo, puede que nadie lo haya respondido lo más rápido posible. Tenemos que tomar en cuenta de que hoy tu posible cliente es bombardeado completamente de anuncios. Entonces puede que le aparezca tu anuncio, el de tu competencia, el de tu otra competencia, otro anuncio de otro proveedor, otro anuncio de otro producto o servicio. Entonces, tu cliente ideal está constantemente reaccionando a anuncios que le aparecen. Si tú no tienes un proceso para responderlo rápido, es muy posible que este cliente en los primeros 15 o 30 minutos, después de que te dejó los mensajes, después de que te dejó sus datos de contacto, es muy posiblemente que se haya olvidado. Simplemente puede que le haya interesado, pero puede que se haya olvidado de absolutamente todo lo que decía en el anuncio o de qué trataba tu oferta y haya seguido con su vida. Entonces, lo más importante aquí es que lo respondas lo más rápido posible. Otra, que no existía criterio de calificación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que para priorizar volumen o para hacer sentir que tu equipo comercial o tu proceso comercial o quien sea que gestione todos esos leads, para que sientan que están trabajando, se prioriza que entre la mayor cantidad del volumen, pero que no haya un criterio de calificación como tal. Puede que este grupo de trabajo comercial se le fuerce a que la única métrica clave que ellos que tienen que generar es la de personas agendándose una reunión, por ejemplo, o de personas asistiendo a una reunión, o de personas, no sé, dejando sus datos. Entonces, cuando no tienes un criterio de calificación propio, puede que tu equipo, el error de traerte únicamente personas que no son el feed ideal, porque no hay un proceso de calificación de decirte, ok, mira, tú antes de traer a la reunión a una persona, asegúrate de que tenga esta y esta característica y en base a eso, tú tráeme a una reunión. Y si es que no tienen, infórmame de eso para ver qué está haciendo mal los anuncios que atraen a este tipo de perfiles. Y el último es que no había un proceso de seguimiento claro con este cliente, porque una cosa es responder a tu lead el primer minuto, los primeros 5 minutos, y otra cosa es darle seguimiento continuo para ver qué es lo que pasó con esos leads que no respondieron, para seguir generando ese interés en las personas que sí respondieron. Por ejemplo, no voy a buscar ahorita el estudio, pero hay un estudio que demuestra que para cerrar una venta, para cerrar un trato, tu equipo comercial como mínimo necesita de 7 a 12 contactos. O sea, el estudio básicamente dice que es incremental el número de contactos que tú tienes del cliente con la probabilidad de cerrarlos. El primer contacto tiene un 2% de cerrar a ese lead, ¿ok? El segundo contacto tiene un 5, el tercero tiene un 7, el cuarto tiene un 10 y así sucesivamente hasta llegar a una suma, no me acuerdo muy bien, pero más o menos era llegar a una suma del 70% llegado a los 12 contactos, o sea, la cantidad de contactos, la cantidad de seguimientos que tenga ese potencial cliente incrementa la probabilidad de cerrarlo efectivamente. Es clave. Entonces, entendiendo este contexto, ahora quiero explicarte todos los tres problemas, los conjuntos que he visto, que se agrupan en estos niveles. El bloque 1, la estrategia. El bloque 2, los anuncios. El bloque 3, tus procesos de captación y conversión de clientes. Y el bloque 4, una raíz del problema que yo identifico que hace que tus anuncios sean malos. Así en pocas. ¿Ok? Vamos con el bloque 1, la estrategia. El primer error es que el posicionamiento o su propuesta única de valor no tiene muy claro cuál es o cómo comunicarla bien al mercado. El segundo es que la oferta que tienen está mal empaquetada para el digital, o sea, no está planeada para el digital, si bien tienen una muy buena oferta estructurada para, si tienen una muy buena oferta estructurada para el mundo offline o para el mundo físico, para el mundo digital no se la ha planteado bien o no se entiende muy bien cuál es el customer journey o el comportamiento digital de las personas. El tercero es que quieren vender muchos servicios a la vez. Eso es lo que he visto. Ahora indaguemos primero en el error 1. Y es que el posicionamiento o su diferencial o su propuesta única de valor la confunden con atributos de diferenciación. ¿Qué es esto? Un ejemplo, decir que brindan atención personalizada no es una propuesta de valor única. Decir que somos innovadores o que somos líderes en el sector o que usamos procesos nuevos que antes no se han visto tampoco es una propuesta de valor. Decir que tienes X años de experiencia en el sector o que eres un líder en cierta área tampoco es una propuesta de valor clara. Simplemente esto lo denomino como atributos. Hoy por hoy, tu cliente ideal en redes sociales, esto lo mira como atributos o como cosas extras, no lo ve como una propuesta única de valor, ¿ok? Entonces, para que lo entiendas más claro, es que posicionamiento hace que tu cliente entienda qué te hace verdaderamente diferente a ti, qué mecanismo, fase, cosa única hace tu empresa que la competencia no, o no puede igualarla, o tú estás por encima de la competencia, ¿ok? Esto igual lo profundizaremos más en otros videos. Pero una pregunta simple que quiero que te hagas es esta. Si tu mejor cliente tuviera que explicarle a un amigo por qué te eligió, lo que diría, lo podría decir también de tu competidor más directo. Lo que le diría esta persona a su mejor amigo sobre tu empresa, podría decir lo mismo si adquiriera el producto de otra empresa, si adquiriera el producto de tu competidor, si adquiriera el servicio de tu competidor. Si tú piensas que diría exactamente lo mismo,
Entonces, ponte a pensar un poco más porque no está tan claro tu posicionamiento frente al mercado. ¿Ok? Si tu cliente ideal le dice a tu amigo, sí, mira, empresa X me dio esto que consistió en esto y esto y esto, y diría exactamente lo mismo de la otra, o sientes o tienes el presentimiento que diría exactamente de la otra, significa que aún no está tan claro tu posicionamiento. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que tus mensajes publicitarios, tus mensajes en tus páginas, tus mensajes en redes sociales en general, van a sentirse predecibles o muy obvios, o algo estándar, o algo que se compara con el resto, ¿ok? Y lo que hace en consecuencia de esto es que cuando tú hagas publicidad, cuando tú hagas contenido incluso, en el caso de la publicidad se va a volver más cara. En el caso de que tu publicidad se vuelva más cara, tu tasa de cierre igual va a ser más caro, va a incrementar, y la calidad de los leads también va a ser más cara, porque al momento de subastarte, digamos, imagínate que esto es el nivel de subasta, al momento de subastar tu publicidad, si tu empresa tiene un mensaje similar al tuyo, se posicionan por niveles similares, entonces cada uno va a intentar pagar por el lead más caro y Facebook le va a mostrar el anuncio al que paga más caro. ¿Ok? Se compite por precio, más no se compite por valor. En cambio, si tú en la subasta encuentras un ángulo único, un posicionamiento único, una forma de diferenciarte de manera única que sea atractiva para tu cliente ideal, Facebook va a decir, me parece que esta empresa está haciendo algo súper chévere que hace que las personas se queden viendo sus anuncios, que hace que las personas estén interesados en esto. Entonces Facebook va a decir, creo que voy a intentar mostrar a mejor costo, con mayor frecuencia, a este tipo, con mayor prioridad a este tipo de empresa para que le vean a este grupo de clientes. Eso con posicionamiento. Ahora, el error número 2, que tiene una oferta mal empaquetada para digital. ¿Qué significa esto? No se entiende muy bien a ojos del lead que los ve en Internet. Esto, ¿cómo se manifiesta o cómo lo explico? En online, tú solamente tienes de 20. En online, nadie tiene 20 minutos para escucharte explicando de qué va tu servicio o tu producto. Tu vendedor, tu equipo comercial, podría darse ese gusto en relaciones personales, podrían darse el gusto de hablar con un tomador de decisión, de hablar con un potencial cliente, de hablar de 5 a 20 minutos, incluso pueden extenderse a conversaciones de horas, ir a restaurantes, ir a bares, ir a cualquier evento para socializar, ¿verdad? Y esa persona le va a dar tiempo. Pero en digital no, en digital tienes muy poco tiempo para que la gente te escuche y mucho más si es que es en publicidad que la gente muy rápidamente la ignora y la hace swipe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta de otra manera? Que la oferta es abstracta, vaga o solo tiene sentido para quien ya vive dentro del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Puede que muchas veces la oferta esté comunicando beneficios que únicamente la empresa entienda que son beneficiosos, más no para el cliente. Puede que haya esa desconexión entre que la empresa piense que el servicio que se vende tiene este beneficio y es beneficioso para mi cliente porque yo lo digo, y otra cosa es cómo percibe el cliente esa oferta y cómo entiende él los beneficios, cómo entiende él tu propuesta única de valor, cómo entiende él tu diferencial, ¿verdad? Entonces, cuando no se logra estructurar, empaquetar muy bien tu oferta para saber cómo comunicar al mercado, va a ser muy difícil cerrar esta brecha entre lo que tú piensas y entre lo que el cliente necesita, ¿ok? Y el tercero, no hay claridad sobre qué obtiene el cliente, qué problema se resuelve o qué resultado diferenciado, comunicado de manera diferenciada. Porque aquí el chiste puede que incluso me diga, sí, pero o sea, no es como que puede inventar el agua tibia. O sea, lo que mi empresa hace es lo mismo que mis competidores hacen. Pero siempre hay muchas maneras en las cuales tú puedes comunicar un problema de mejor manera. Siempre hay muchas maneras que puedes comunicar un resultado usando un mejor tipo de beneficio, usando un ángulo o una perspectiva que tu cliente potencial a lo mejor ni siquiera la consideraba y que le resulta curiosa y que le resulta muy real. Entonces, esto es lo que provoca no tener una oferta mal empaquetada. Ahora yo quiero hacerte un test de 5 segundos para que te des cuenta de esto. Abre tu página de servicios o de producto o lo que sea que tengas como empresa B2B o tu último anuncio. Léelo como si no supieras absolutamente nada de la empresa. Dime si en 5 segundos puedes responder qué problema exacto resuelve la empresa, si puedes entender. Indícale a un niño, indícale a algún niño que tengas como familiar, indícale a una persona de edad que no esté muy enterada de redes sociales, una persona de 70 años, indícale y pregúntale, ¿qué entiendes qué problema resuelve? ¿Entiendes para quién es exactamente este anuncio? ¿O entiendes qué resultado concreto está produciendo? Si no puedes responder las tres de manera rápida, o si esa persona se confunde entendiendo esto, la oferta aún no está empaquetada para el digital. Y el tercer error, quiere vender muchos servicios a la vez. Ok, aquí quiero hacer una aclaración y es que tener muchas capacidades o tener muchos espectros de servicio no necesariamente significa tener que comunicarlas todas juntas en digital. ¿Ok? Si X número de personas te muestran demanda por un servicio estrella, lo lógico es que únicamente te enfoques y hasta intentes mejorar el producto estrella que tú vendes, el servicio estrella que tú vendes, empaquetarlo mejor, comunicarlo mejor, encontrar nuevas formas de brindar mejores soluciones a tus clientes. Pero no intentes
pensar que tienes 2 productos o 3 productos de estrellas. Siempre existe uno solo, el cual la gente tiene más demanda y ese es el que tienes que enfocarte mucho más al hacer publicidad. En pocas. Siempre me gusta hacer 3 preguntas a cualquier persona que tenga esta confusión y es, ¿cuál es el producto que se te hace más fácil vender? ¿Ok? El que se hace más fácil vender y que más margen te da. ¿Cuál es el producto con el cual tú das los mejores resultados a tus clientes? Y tercera, porque también eso define el servicio, ¿cuál es el perfil de cliente con el cual tú quisieras trabajar más o el que te da gusto trabajar? El que te apasiona trabajar en tu empresa porque sabes que este cliente tú le vas a dar resultados y que paga bien y que aparte no se queja. Y definiendo esas cosas te vas a dar cuenta que respondiendo estas 3 preguntas a profundidad vas a entender que tus clientes vienen por una razón en específico a tu empresa. Y esa razón en específico es lo que tienes que promocionar como servicio. ¿Cuál es un síntoma típico que veo aquí? Es que si tu página tiene más de 3 servicios listados al mismo nivel y redactados de la misma forma o posicionados como de la misma forma, como que fíjate, los 3 son los más beneficiosos, sin tener una jerarquía única, sin un servicio principal que funcione como puerta de entrada, o que eso no se vea claro, simplemente no estás priorizando un solo servicio. Y esto te va a costar mucho foco al momento de hacer pauta, porque lo mejor y lo ideal es siempre pautar un único servicio y ver qué tal le va. Y en base a eso, o sea, después de un cierto punto, sobre todo en B2B, que ya tengas un servicio posicionado y ya, digamos, extraído todo el jugo, ahí sí puedes ver otras aristas. Pero siempre lo mejor para iniciar con el pie derecho es solamente promocionar un servicio a la vez. Así de simple. No meter una hoja de servicios, consultoría, asesoría, implementación, desarrollo, etcétera. Entonces, eso no, por favor. Malas prácticas. Mezclan muchos problemas que resuelven diferentes servicios en un solo mensaje. Mezclan muchas soluciones, igualmente que resuelven diferentes servicios en una sola oferta visible. O intenta llegarle a muchos públicos usando el mismo tipo de comunicación. Puede pasar. Perfecto. Ahora vamos con el bloque 2 de anuncios, que sería el error número 4, que bien, si bien todo esto es un efecto de lo que sucede si es que cometes de estos 3 errores de aquí, estos primeros 3 errores, igual se me hace muy, muy oportuno explicar todo esto. Y es que como empresa B2B, puede que esté subiendo anuncios muy impersonales, secos, predecibles o poco atractivos para el formato digital, que es lo que sucede aquí. Como dije en un principio, me parece que el error 2 sobre oferta, siempre hay una desconexión entre lo que la empresa piensa y lo que el cliente necesita. Entre lo que la empresa piensa que es lo que solucionan, mientras lo que el cliente verdaderamente percibe el valor. ¿Ok? Entonces, al haber siempre, siempre de los siempre hay este tipo de defección, siempre las empresas B2B van a tender a comunicar un problema de manera superficial, dicho en el sentido de que no entiende muy bien porque no han hecho la investigación de mercado suficiente, a lo mejor porque no entienden de manera suficiente verdaderamente quién es tu cliente, quién verdaderamente es tu cliente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa acerca de tu producto, qué es lo que piensa acerca de tu sector, del mercado en general. Nunca vamos a saber eso. Siempre va a haber esa fricción entre empresa y consumidor, entre empresa y el otro perfil de empresa, entre el tomador de decisión. Y eso lo decía David Ogilvy, padre de la publicidad moderna, que una empresa nunca, nunca de los nunca, nunca como publicista, terminas conociendo de todo a tu cliente. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto tú crees que conoces a tu cliente? Esto se hizo en un estudio, en una investigación que vi hace mucho tiempo, y muchas personas decían que conocían a su cliente un 8, un 9, o hasta incluso se atrevían a decir un 10. David Ogilvy siempre afirmaba que conocía a su audiencia a un 6 o un 7. Nunca encima de eso, porque siempre los públicos cambian. Esto es casi como la bolsa de valores, lo veo así, como las inversiones. O sea, los mercados siempre están cambiando, siempre están de cierta posición, siempre bajan, siempre se mueven, siempre hacen cosas extrañas, siempre cambian de tendencia. Algunos caen, algunos suben, algunos tienen una nueva percepción, algunos sí tienen un nuevo sentimiento encontrado. Entonces, nunca, de los nunca, se va a entender al 100% quién es tu cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa a profundidad de tu producto? Y como esta tarea es súper dura porque el entender esto a un nivel 6 o 7 como David Ogilvy se requiere de muchísima interiorización y profundización e investigación. Y cuando se hace publicidad B2B, siempre se prioriza hacerlo lo más rápido posible, a cualquier tipo de consecuencia. Y es un error garrafal. Siempre hay que estudiar a tu cliente. Otro que las campañas en Facebook, esto ya es más a nivel campañas, es que terminan siendo mal estructuradas, tienen una estructura incorrecta, muchas veces una estructura muy parecida a lo que es e-commerce, y esto lo que pasa principalmente, lo que he identificado, es que la gran mayoría de información que tienen agencias o que tienen incluso las empresas que tienen sus equipos internos, o la información general que se imparte sobre Meta Ads, sobre publicidad digital en Meta, mucha de esa información, hasta incluso el propio Meta, de información estrictamente para mercados de e-commerce, para mercados de retail, para mercados D2C, Direct to Consumer. ¿Ok? Entonces, como hay un sesgo instintivo, igual voy a hacer un video hablando de esto, hay un sesgo natural hacia esto. Lo que pasa es que mucha de la información es muy sesgada a esto. Entonces, la campaña se estructura con una lógica para e-commerce o para negocios que venden tickets de 50 o menos. Cuando en B2B un ticket
O sea, un ticket, digamos, lo más bajo incluso es de $300 y de 300 nos vamos al infinito. Entonces, la estructura, la lógica de campaña es totalmente diferente. Ese es otro error principal que ven los anuncios. Y el último es que desconocen cómo hacer mensajes más sofisticados. Tenemos que entender que Facebook en 2026 se ha convertido en un cerebro, se ha convertido en una máquina predictiva para saber cuál es el cliente que en este momento necesita tu servicio, que en este momento necesita tu solución y que es totalmente consciente del problema que tiene. Esto lo explica muy bien el libro de Breakthrough Advertising, Niveles de Conciencia. Por eso aquí detallé niveles 3, 4 y 5. Si me pongo a hablar de esto, la verdad, puedo ponerme a hacer un video entero hablando de esto porque es un tema demasiado extenso. Pero básicamente lo que explica es que en el mercado hay 5 niveles de conciencia. Nivel inconsciente del problema, o sea, tu mercado, tu público objetivo ni siquiera sabe que es consciente del problema. Nivel consciente del problema es cuando ya se da cuenta, ya siente que tiene algún problema, pero no sabe todavía quién lo soluciona o si es que existe algún producto que lo soluciona. El nivel 3 consciente de la solución. Aquí ya sabe que existen varias soluciones para este problema, pero no necesariamente sabe si lo que tú ofreces sería su solución. El nivel 4, que sería el consciente del producto, donde este cliente ya sabe exactamente que tu producto existe, pero aún no sabe si es que ese producto es el que él está buscando, si es que tu producto es el que verdaderamente suple su necesidad. Y el nivel 5 es el totalmente consciente, donde ya sabe, ya ha probado tu producto, sabe que es muy bueno, solamente necesita un incentivo, una motivación para comprarte. Entonces, sabiendo esto, como empresa B2B, si lo que quieres son resultados más rápidos, lo último que quieres hacer es apuntar a niveles de conciencia 1, 2, niveles inconscientes. Una persona que no sabe que tiene un problema no la vas a poder vender. Entonces, en niveles inconscientes, ¿qué es lo que se hace por lo general? Contenido educativo, contenido de awareness, videos virales, eh, contenido muy simple, que hace que esta persona sea consciente de que tiene un problema. ¿Ok? Consciente del problema. Sabe que tiene un problema, pero no sabe ni siquiera que existen soluciones. Igual, es mucho proceso para educar a este cliente y sobre todo en publicidad, que tú solamente tienes 30 segundos para comunicarle tu oferta. Y de hecho, si me pongo a hablar a nivel de hook, tú solamente tienes de 3 a 5 segundos para llamar su atención. Entonces, es imposible que alguien que no sea ni siquiera consciente de que existen soluciones, le trates de convencer en un video tan corto sobre que tu solución es la mejor. ¿Entendido? Entonces, si ya sabemos que nivel 1 y nivel 2 tienen que estar descartados, lo más lógico es que apuntes a niveles de conciencia 3, 4 y 5. Los niveles de conciencia 3, 4 y 5 son los que más rápido y de manera más ágil entienden sobre tu producto, sobre tu servicio, porque ya llegan como tal educados, ya llegan conscientes de que necesitan algo como lo tuyo. Y si tú logras en tu publicidad comunicar de manera superior lo que tú vendes, es mucho más fácil cosechar estos. Donde siendo nivel 5, imagínate que el nivel 5 de conciencia del mercado son esas manzanas que ya están a punto de caer, son esas manzanas que ya están a punto de caer del árbol y que lo único que necesitan es que tú les des un empujoncito, que les toques un poco y se caen. Eso es un nivel 5 de conciencia. Nivel 4 son esas manzanas que ya están a una semana de madurarse, que ya están a una semana de ya tener el brote flojo, ¿verdad? Y que ya van a estar a punto de caer. Los niveles 3 también podría decir que están casi a un nivel 4 como las manzanas, igual ya les falta muy poco, están a 2 semanas de madurarse. Y nivel 2 o nivel 1 son las manzanas que están más arriba y que son las que recién están siendo una flor, recién están haciéndose verdes. Entonces no te conviene a ti, para ti no es un fruto excelente de la mejor calidad el que es verde o el que apenas es una flor. Lo que a ti siempre te va a convenir es tener y es capturar a las manzanas de nivel 5, 4 y hasta incluso 3, que es un poco más de trabajo a las 3, pero siempre te va a convenir capturar manzanas en este nivel. Eso es básicamente todo. Como digo, voy a hacer un video más extenso hablando de esto, pero que tu empresa B2B no domine esto podría explicar por qué no estás capturando los clientes que desearías o estás atrayendo el público de cliente equivocado. Perfecto, he vuelto otra vez. Si es que ven que está un poco más claro alrededor, es porque es la mañana del día siguiente, me tocó hacer otras cosas y no pude alcanzar a grabar todo, pero ahorita continuamos, ¿ok? Señales típicas. ¿Cuáles son las señales típicas de tener anuncios impersonales o cómo puedes detectar tú? Primero, abusan de un copy corporativo, abusan de un copy demasiado formal, demasiado, demasiado políticamente correcto, me gusta decirlo. ¿Qué significa esto? Que es demasiado predecible, es demasiado lineal, es como que, ay, ya sé de qué vas. Un ejemplo. En empresa XYZ ofrecemos soluciones integrales aplicadas al sector corporativo de tal manera de que estas empresas puedan optimizar sus procesos de manera efectiva y eficiente. Un ejemplo. Ese es un ejemplo de copy corporativo. He visto algunos anuncios así o similares donde dicen ofrecemos soluciones integrales personalizadas. ¿Qué significa eso? Eso es copy corporativo. Abuso de jerga, lo que acabé de decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que en consecuencia generas anuncios impersonales y poco relevantes para tu cliente ideal. Como recordamos, hay una escala de niveles de sofisticación. Los mejores niveles para cosechar las manzanas, para agarrar las manzanas que ya se están cayendo, son los niveles 3, 4 y 5. Entonces, cuando tú haces
anuncios impersonales, cuando abusas de copy corporativo, abuso de jerga, verdaderamente no estás tocando ese nivel de conciencia 3, 4 y 5 como quisieras. De hecho, ni siquiera estás tratando de persuadir, simplemente estás tratando de comunicar lo que tu empresa o para ti suena bonito. Ahora, consecuencias. Las consecuencias de todo esto, de no conocer demasiado bien a tu cliente, no entender en qué nivel de conciencia está y no saber cómo hacer mensajes sofisticados de estos niveles, hace que tus costos publicitarios sean mayores. ¿Por qué? Porque no estás alcanzando a ese lead cualificado. Un ejemplo, si tú haces mensaje X y con mensaje X, que tiene características de que es un mensaje de nivel de conciencia 4, de que está adaptado hacia lo que el cliente necesita escuchar en ese momento del journey, si tú logras posicionarte con ese mensaje X, vas a captar el cliente X, ¿ok? O sea, van a ser match. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si tú solamente haces mensajes de escala Y, intentas capturar al cliente de escala X? Se te va a hacer muy difícil, no lo vas a poder alcanzar y se te va a hacer caro y vas a tener que meter mucho más dinero para tratar de capturar a un cliente de nivel 4, de nivel de conciencia 4, o en el peor de los casos, a lo mejor nunca lo alcanzas y alcanzas clientes de nivel 2, de nivel 1 que aún no están listos para comprarte. Eso es lo que pasa cuando haces copies impersonales o muy pocos relevantes, que tú capturas, o al menos Facebook, porque Facebook siempre tiene que darte resultados, o sea, la inteligencia artificial sí o sí siempre te da resultados, pero te da los más caros, o como yo lo diría, los menos jugosos, las manzanas verdes y las flores, ¿ok? Mientras que los más jugosos los está dando a alguien que se está comunicando mejor, que está dando mejor experiencia al usuario al ver tu anuncio o al ver los anuncios, ¿ok? Y en consecuencia traes peores leads y la calidad del lead empieza en la calidad de tu mensaje, ¿ok? La calidad del lead siempre va a empezar en qué tan bueno sea tu mensaje y qué tan y qué tan bien juegues estos niveles que acabo de mencionar. Como digo, esto es una torta, pero inmensa, y haré un video exclusivamente a esto, pero a grosso modo, esto es lo que quiero explicar con respecto a anuncios impersonales, ¿ok? Al error 4. Ahora vamos con el bloque 3. Todo lo que tiene que ver después de hacer anuncios, después de que un lead se contacta con nosotros, ¿ok? E imaginemos que en el mejor de los casos, tú lograste suplir de manera correcta bloque 1 y el bloque 2. Sin embargo, te está haciendo falta el bloque 3. Y esto también es dentro del espectro de errores que he visto, dentro de estos 7, vi estos errores que invierten demasiado poco y esperar demasiados resultados o resultados extraordinarios invirtiendo demasiado poco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vender tickets altos en servicios B2B tiene una lógica completamente distinta de inversión. No es lo mismo que vender chicles en la calle, no es lo mismo que vender audífonos de $20, no es lo mismo que vender zapatillas de 50 incluso, es completamente distinto. Aquí estamos hablando de tickets superiores a 300, $500 o más incluso. ¿Ok? O más, 1,000, 2,000, $3,000. Entonces, ¿por qué tú como empresa inviertes demasiado poco? O pruebas demasiado poco y dices no funciona. ¿Ok? Vamos a hablarlo de eso más después, pero ahorita quiero que entiendas que no solamente estás comprando leads, no estás comprando leads únicamente cuando estás subastándote en MetaAds. Quiero que tú entiendas que esto lo veo sobre todo en empresas que o recién se están publicitando o ya se habían publicitado hace años y recién ahorita quieren empezar otra vez a retomar el paso o de lleno no están teniendo resultados, ¿ok? Entonces quiero que entiendan esto, que no únicamente estás comprando leads, no únicamente estás llegando a ese cliente potencial, sino que le estás pagando a Meta, le estás comprando un mapa sobre qué es lo que te está funcionando y qué no. ¿Y cómo descubres este mapa? A través del Meta Business Manager, a través de los datos que te deja MetaAds. Tú como tal le estás comprando a Meta un mapa porque tienes que entender que Meta es como una nebulosa, más ejemplificado aquí. Meta, por eso es Andrómeda, por eso el nuevo sistema de MetaAds se llama MetaAds Andrómeda, porque básicamente es como la constelación Andrómeda, ¿verdad? Es una nebulosa. Y dentro de cada estrella puede estar tu potencial cliente, pero es un universo inmenso de miles de millones de usuarios. Entonces, tú tienes que entender que tú partes desde aquí. Tú eres un tripulante, tú estás en una nave espacial y te tiran a la deriva en toda esta nebulosa, ¿ok? Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Es pagar la meta para que te muestre dónde está el camino, dónde está tu potencial cliente. A lo mejor tú partes desde aquí, pero a lo mejor tu público objetivo está acá. Tú partes de aquí, pero a lo mejor las empresas que más tienen dinero y fit para pagar tu producto, tu servicio, están aquí. Entonces tú como tripulante lo que necesitas es de manera más rápida y más acelerada llegar a este lugar, ¿verdad? Llegar a esta esquina de la nebulosa de Meta. ¿Y cuál es la única manera de conseguirlo? Pagándole y haciendo que te muestre el camino. A lo mejor el camino es por aquí, ¿ok? A lo mejor tú le pagas y tú sacas una hipótesis y Meta te dice, mira, tú pagaste por esto y llegaste hasta acá. Tienes que corregir este cierto tipo de métricas. Estas son las métricas que yo te doy. Mira si son las que te están acercando hacia tus objetivos y si no lo corrigeras, por eso te las estoy indicando. Entonces tú ves y dices, ah, no, en este punto ya tengo un CTR que está bueno. Tengo varias personas que se quedan viendo la mitad de mi video, por ejemplo.
pero no están convirtiendo. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que ajustar un poquito más para calibrarme aquí. Pero todo eso se hace con los datos y tú nunca vas a obtener los datos suficientes si es que no inviertes lo suficiente en Meta. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, continuamos. Existen tres manifestaciones con las cuales identifico estas y son las siguientes. Subestiman el costo de aprender qué mensaje, oferta o público funciona. ¿Ok? Piensan que únicamente invirtiendo $10, por ejemplo, o he visto algunas que invierten $1 diario durante 7 días porque han escuchado consejos de esto. Si bien antes funcionaba, yo te puedo decir que hoy por hoy no. Es muy poca data y sobre todo en B2B. Imagínate, tu ticket, podemos estar hablando que tus tickets son de 1,000, 2,000, 3,000 dólares. ¿Te hace sentido invertir solamente $7 para conseguir un cliente de 1,000? Es imposible. ¿Ok? Entonces subestiman el costo de aprender esto. No quieren entender cuál es el mensaje, cuál es la oferta, cuál es el público que mejor está funcionando. Quieren certeza o quieren saber si es que esto va a funcionar antes de invertir lo suficiente para obtenerla. Porque en marketing esto es tal cual como lo que estoy diciendo. En marketing de Meta Ads, al momento de pautarte, es hacer hipótesis. No hay una verdad absoluta porque los mercados son cambiantes. Los mercados suben, bajan, los mercados cambian de tendencia, hacen alguna maniobra rara, extraña, siguen subiendo. Entonces es demasiado fluctuante. Entonces tú nunca vas a tener la certeza. Lo que sí vas a tener son las hipótesis de qué es lo que puede funcionar mejor. ¿Y cómo haces mejores hipótesis? No saltándote los pasos de aquí, ¿verdad? Haciendo estos pasos de manera correcta, usando los fundamentos del marketing, de la publicidad, lo que los publicistas más expertos han definido qué es lo que mejor funciona, ¿ok? Sobre todo lo que expliqué sobre niveles de conciencia y todas esas cosas, lo de estructuraciones de oferta, usando un punto de partida más favorable, porque es igual como practicar en un maratón. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de ganar el maratón? ¿La persona que se preparó con un mes extra, con 2 meses extra, o la persona que se preparó únicamente ayer haciendo un trote por la cuadra de su casa? Claro, es más probable de que gane la persona que hizo el entrenamiento. Entonces es lo mismo. Tus hipótesis van a ser mejores en base a cómo investigas tu mercado, en base a cómo estructuras una oferta para ellos, en base a cómo estructuras los anuncios. Entonces siempre van a ser hipótesis, hipótesis, hipótesis. Puedes tener una, dos y tres hipótesis y ver cuál es la que te acerca más rápido a este lugar. A lo mejor hipótesis 1 te mandó para acá, a lo mejor hipótesis 2 te mandó para acá, pero ya sabes que la hipótesis 3 tienes que evitar lo que hiciste en la 1 y la 2 y te va a llevar a hipótesis 3, que es el lugar donde quieres llegar, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Es que tú nunca vas o nunca se puede tener una certeza absoluta, pero siempre se puede tener la mejor preparación para no equivocarse. Y únicamente entiendes que te equivocaste o que te arriesgaste cuando invertiste lo suficiente y sabes que funciona y que no. Bueno, y esto también Peter Drucker lo afirmaba demasiado. El padre, se podría decir, de la administración moderna, decía lo siguiente: donde veas un negocio exitoso, alguien ha tomado una decisión valiente detrás. ¿Y esto cómo lo aplicamos o cómo lo aterrizamos a Meta Ads? Que tú nunca vas a tener la certeza si no inviertes, si no tomas la decisión arriesgada de decir, ok, voy a destinar este presupuesto para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y en base a eso saber hacia dónde moverme. Pero básicamente, o sea, no puedes saber, no puedes tener certeza si hipótesis A, hipótesis B, hipótesis C va a funcionar si no inviertes lo suficiente para saberlo, ¿ok? Y el tercero, evalúan demasiado pronto y concluyen que el canal no funciona. ¿Cuántas veces he visto cuentas de Business Manager donde solamente se han invertido el total del ad spend, del conjunto de anuncios o de la campaña, digamos unos $6, unos $7, $20, $30, y no leen los datos, no saben ni siquiera qué anuncio ha tenido más, qué anuncio ha tenido mejor rendimiento? Y lo que dicen es que simplemente Metas no funciona. Me trajo 2 leads que eran basura y no me está funcionando. ¿Sabes qué? Cancelemos. Y eso es evaluar demasiado pronto. Si tu inversión mensual no alcanza para generar al menos 10 conversaciones reales con personas que podrían ser tus clientes, créeme que no estás invirtiendo lo suficiente. Te hace falta invertir más y te hace falta, como digo, tener la certeza después de haber probado qué es lo que funciona. Esto no es simplemente decir, ok, no sé cómo funciona, solamente le voy a destinar 50, $100 y veamos qué es lo que pasa. No, o sea, si tu ticket es de $2,000, dime, ¿vale la pena invertir $500 para conseguir un retorno de 2,000? ¿Vale la pena invertir $600 para conseguir un retorno de 3,000, $4,000? Si no te hace sentido eso, si dices que no, que yo tengo que invertir solamente $100, que tengo que invertir $150, que no estoy tan seguro si es que esto va a funcionar, si desde ya te preconcibes a que esto no va a funcionar, es porque no tienes el método, no tienes un método validado, o no has trabajado suficiente los bloques, los errores que he mencionado anteriormente, y eso es lo que te genera dudas sobre si te va a dar retorno o no, porque cuando tienes una estrategia bien planeada, cuando ya tienes la metodología bien planeada y sabes que lo que vas a hacer va a resonar y después lo confirmas, no hay miedo. O sea, básicamente ese impedimento para decir yo voy a invertir 600 porque sé que de estos 600 voy a conseguir tickets de $2,000, voy a conseguir tickets de $5,000, voy incluso a poder proyectarme hasta más si es que invierto un poco más después. Pero siempre es esto, o sea, esto tienes que verlo como una inversión y no tienes que evaluar demasiado pronto. Tienes que dejarle a Meta
hacer su trabajo. Mínimo de 5 a 7 días para ver cuáles son los datos que te da, porque con esos suficientes datos tú ya puedes tomar las decisiones, decir, ok, esto es por aquí, esto no es por aquí, o pauso la campaña y apago todo y ahí se queda todo, ¿ok? Entonces no evalúes demasiado pronto, dale el tiempo a Meta para conseguir al menos algunas personas con las que converses y con eso ya vas a decir, ok, esto está funcionando, esto no está funcionando, pausemos y basta, ¿ok? Consecuencias de esto, cuando no te tomas el suficiente tiempo para analizar datos, para capturar datos, no sabes si es que falló tu oferta, no sabes si es que falla tu mensaje, ¿ok? Tus anuncios, no sabes si es que el público al cual te lanzaste es incorrecto o simplemente no habían datos suficientes para saberlo. Estás como, esto me gusta llamar anuncios de falsa bandera, anuncios que a lo mejor a los primeros 3 días te están dando pues, resultados malísimos, pero después de eso se puede ir estabilizando alrededor de los otros 5 o 7 días. Y a partir de eso ya puedes decir, ok, no, aquí ya cancelo, pauso. Pero si no le estás dando la suficiente data a Meta, si no le estás comprando los suficientes como tokens para alcanzar este mapa, entonces, ¿cómo vas a saber hacia dónde te vas a tener que dirigir después? El error 6, pautas sin tener una estructura comercial definida o demasiado separada, no centralizada, no como tal estandarizada. Si es que tienes un equipo comercial en tal caso, ¿ok? Lo primero y la regla de oro, no dejes que tu lead se enfríe. Si tú estás pagándole a Meta Ads para que te genere leads, lo más lógico que tienes que hacer es atender a cada uno de estos de la manera más rápida posible. No pierdas el dinero de tu empresa atendiendo a leads después de 2 horas, después de 5 horas, al siguiente día, a los siguientes 2 días. Siempre, por favor, trata de buscar la manera en cómo puedes contactarlos rápidos. ¿Qué errores veo yo aquí? No existe un proceso claro para atender los leads rápidos, ¿ok? No hay una persona que está al tanto, o ahorita en el caso de que existe inteligencia artificial, no tienes un bot, ¿ok? Una inteligencia artificial, un asistente que pueda atender de manera rápida a esos clientes, que pueda responderlas al instante, al minuto. Hay un estudio de Speed to Lead de Harvard, que demuestra que puedes incrementar hasta un 36% la probabilidad de convertir a un lead si lo respondes al primer minuto. Imagínense. Y esa probabilidad va decayendo después de los 30 minutos. Entonces, hoy por hoy, con la poca atención que tienen tus clientes, con la poca atención que tienen las personas, con la poca atención que tienen los tomadores de decisiones, por favor, responde lo más rápido posible al interés, responde más rápido posible a la persona que te deja tus datos, llámale lo más rápido posible, ten un proceso claro para esto antes incluso de invertir en publicidad. Prohibido responder tarde, prohibido o incluso prohibido responder a una persona que no es el fit. Aquí un ejemplo claro que puedo dar es, ¿a quién le das más prioridad? ¿A una persona que te dejó un correo empresarial en el form o a una persona que te dejó un correo extraño, un correo que termina, bueno, podría decirse en Gmail, pero un correo con un nombre extraño que tú sabes que es poco profesional? ¿A quién le vas a dar la atención? ¿A quién le vas a responder el primero y le vas a dar más relevancia? Lógicamente, lógicamente, lógicamente al form que tiene el correo empresarial, ¿verdad? Y no tienes que responderlo tarde, recuerda. En lo mejor de los casos, siempre dentro de los primeros 5 minutos. El tercero es que no hay criterio de calificación y tampoco hay un criterio para hacer seguimiento estructurado. ¿Qué significa esto? Ok, el momento en el que rellenan tus forms, tus potenciales leads, tu equipo comercial o tú o quien sea que gestiona eso, debe empezar a llamar a los clientes, debe empezar a contactarse con los clientes y si no responde, tienen que tener su CRM estructurado para decir, ok, de aquí en 30 minutos otra vez vuelvo a llamar, de aquí en 1 hora otra vez vuelvo a llamar, de aquí en 2 horas, yo sé que suena agresivo, pero si es un lead, es una persona que ya te demostró interés y que Meta te lo dio, muy posiblemente sí sea un cliente ideal, solo que muchas veces estas personas tratan de esquivarse o tratan de despiarse o tratan de aparentar que no dejaron sus datos, pero si lo dejaron es porque tuvieron interés en algo. Entonces aquí lo mejor que tú puedes hacer es saber que tú vas a ayudarlos genuinamente y por eso siempre vale la pena hacer seguimientos constantemente. Ya, si después de 2 horas no te respondió, después de 4, intercalando, después de 4 horas, puede ser al siguiente día, después de aquí en 2 días, después de aquí la siguiente semana, y así siempre haciendo seguimiento y calificando lo más pronto posible si es que ese era tu feed o no, para tener esos los datos y decir, ya anda perfecto, llamé a esta persona y me dijo que no, que simplemente era un estudiante, que le interesó esto, ya anota, y analiza por qué te llegó ese tipo de perfil. A lo mejor hay algo mal en el mensaje, a lo mejor algo mal en cómo se presentó el anuncio, a lo mejor algo mal en los forms, ¿ok? Entonces siempre es necesario analizar esto y sobre todo tener un proceso de seguimiento estructurado. En algún video hablaré de todo esto, pero ok. El otro, no hay aprendizaje, o sea, cuando no gestionas tus leads de manera correcta, no tienes o no puedes analizar o no puedes recopilar la suficiente data para decidir entre marketing y ventas sobre qué está llegando y por qué. El ejemplo que di del estudiante. Si ahora mismo entra un lead a tu formulario, ¿sabes quién lo va a contactar? Respóndete esta pregunta. ¿En cuánto tiempo y con qué criterio va a decidir si es bueno o malo? ¿Tienes algún documento preparado para definir esto? Si no puedes responder estas 3 cosas sin pensar, puede que estés perdiendo leads calificados o puede que estés perdiendo tiempo con leads que no son tu feed real. Muy importante eso. Y las consecuencias de no tener resuelto este problema.
Puedes que culpes al lead de que sea frío o que sea curioso, no lo vas a saber en verdad, cuando el problema real era que tu sistema comercial es ineficiente o no está organizado o no está bien estandarizado. Puede que estés perdiendo incluso clientes de muy buena calidad simplemente por no responderlos a pronto, simplemente por no darles un buen seguimiento. ¿Ok? Entonces, si te tienes que llevar algo de aquí, es trata de responder a los leads lo más rápido posible, define una métrica que sea dentro de los primeros 1 o 5 minutos. Y segundo, recopila la mayor información sobre qué tipo de perfil te está escribiendo, qué tipo de perfil te está rellenando form. De esta manera vas a saber si lo que estás haciendo es efectivo o no. Y por último, el que yo considero la causa raíz, la razón principal o real por lo cual la gran mayoría de anuncios de empresas B2B son ineficientes o no generan los resultados que deberían de dar o están dando resultados a un coste mayor del que debería darte y la razón por la que no puedes conseguir clientes a un coste inferior incluso, es lo que yo denomino como la deuda del conocimiento o la deuda de la experiencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchos anuncios normalizan conocimiento que el mercado no entiende todavía. Y para ejemplificarte un poquito mejor esto, quiero hacerte un pequeño reto ahorita. Quiero que escuches. Quiero que escuches lo que voy a tocar con mis puños. Identifiques qué canción estoy tocando exactamente. ¿Ok? ¿Lograste identificarla? ¿Lograste descubrir cuál era? Estaba tocando Jingle Bell, esa canción navideña. Entonces, ¿qué significa con esto? En mi cabeza, yo tarareaba esta canción. En mi cabeza era clarísimo que lo que yo estaba tocando, que lo que yo estaba golpeando, era esa canción, pero a lo mejor tú no entendiste. ¿Ok? Este es un experimento que se realizó en una universidad de Stanford, donde lo voy a explicar más claro en esta imagen de aquí. El experimento de Tappers and Listeners. ¿En qué consistía? Se escogió, creo que era que se escogió un grupo de 20 personas o de 40 personas y se les pedía, se dividía entre las 40, 20 que eran tappers, los que hacían los golpes, y listeners, los que escuchaban. Y a los tappers se les pedía que toquen con sus puños, con sus dedos, canciones súper conocidas, sí, canciones navideñas, canciones infantiles, etcétera, etcétera. Entonces se le preguntaba a los tappers, ¿cuánto tú crees que van a entender los listeners sobre la canción que tú toques? Y los tappers decían, yo creo que van a entender, yo tengo un 50% de seguridad que el listener va a entender lo que voy a tocar. Y entonces empezaban a tocar y le preguntaban al listener, ¿qué escuchaste? Y se equivocaban. Y otra vez tocaban, el listener se equivocaba. Y para el tapper era tan obvio la canción que tocaban, pero al listener le costaba mucho, le costaba 3, 4, 10 veces, o incluso nunca entendía qué canción estaba tocando. Pero para el tapper era tan obvio y el tapper decía que tenía un 50% de esperanza, un 50% de seguridad de que el listener iba a entender cuando los listeners en verdad acertaron con un 9%. Imagínense esto, acertaban con un 9% las canciones que los tappers estaban tocando. Esa es la desconexión entre lo que tus anuncios son, tus anuncios B2B son, y lo que tus potenciales clientes están entendiendo de tus anuncios. Siempre de los siempre existe esto y este es el problema raíz principal que yo determino al momento de que las empresas publicitarias, de que las empresas hagan publicidad B2B, que sufren de la deuda de la experiencia. Van acumulando tantos años de experiencia, entienden de la mejor manera los procesos, los estándares de calidad, entienden desde su perspectiva los beneficios que lo que ofrecen dan, pero no entienden del todo qué es lo que el cliente entiende. Hay siempre esa brecha, esa desconexión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tú no entiendes cuál es el recorrido del cliente. No entiendes qué es lo que tu cliente potencial necesita entender de lo que tú vendes. ¿Ok? Entonces comunicas beneficios equivocados. A lo mejor el beneficio que tú piensas que es el que tu cliente adora, a lo mejor es diferente y tu cliente adora otro y necesita ese otro beneficio que él adora dentro de tus anuncios, pero tú le estás comunicando desde este otro lado. Siempre hay esta desconexión, lo que expliqué del ejemplo de los tappers y los listeners, lo que hace que la gran mayoría de la publicidad de tu empresa nunca funcione de hecho. ¿Ok? Entonces, algo que siempre voy a destacar es que no sobrevalores lo técnico, no lo sobrevalores, no lo tengas sobre pedestal, decir, ah, no, nosotros ofrecemos X, Y, Z servicio y ofrecemos con X, Y, Z características y estas características técnicas son súper porque esto te permite hacer esta cosa. O sea, eso es muy comunicado desde lo que tu empresa cree que necesita tu cliente. Esto McDonald's lo entendió muy bien y cada vez que quieren actualizar su menú en sus centros de comida, en centros comerciales, etcétera, lo que hacen no es pedirle a los empleados, ni pedir a los gerentes, ni pedir a los supervisores que actualicen o que den sugerencias sobre cómo actualizar el menú, sino que contratan a personas desconocidas para que se sienten a ver el menú y digan qué parte entendieron, qué parte no entendieron, qué es lo que quisieran ver ahí, qué es lo que no quisieran. Entonces le piden siempre el feedback al mercado real, porque siempre el mercado real es el que te va a decir de manera inconscientemente qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende. Y es por eso que McDonald's es una de las empresas más millonarias y más rentables de comida a nivel mundial, porque entienden esta cosa de manera súper clara. Y esto es lo que tú deberías llevar a la práctica. De hecho, ¿te ha pasado que entras a la página de una empresa, lees 3 párrafos
y no entiendes muy bien qué hacen exactamente. O mejor dicho, ¿te ha pasado alguna vez que vas a una cena, ok? Tus amigos, tus colegas te invitan a una cena y aparece, por ejemplo, alguna chica, alguna amiga, alguna persona, algún señor que no está involucrado para nada, en absolutamente nada de lo que hace tu empresa, de lo que te hace tu negocio. Y te pregunta, oye, ¿y ustedes qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que haces tú en tu empresa? ¿A qué se dedica tu empresa? Y tú tienes que ponerte a pensar varios segundos o varios minutos sobre qué le puedes decir a esa persona para que lo entienda de manera clara, para que te capte y diga, ah, ya, perfecto. Así es como le puedo comunicar qué es lo que hago en mi empresa. Y en cambio, ¿qué es lo que generalmente harías? O hasta incluso a mí me ha pasado, lo explicas de la manera más técnica posible. Sí, mira, nosotros somos empresa tal y X, y lo que hacemos es brindar soluciones integrales para otro tipo de empresas, de tal manera que grosso modo, y la persona asiente, pero no te entiende. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿te ha pasado algo similar? ¿Te ha pasado algo similar de que entras a alguna página o te cuesta entender de qué va? No entiendes claramente cuál es el beneficio que te llevas, no te motiva a comprar lo que están ofreciendo, es justamente por esto. Esto es la deuda del conocimiento, la deuda de experiencia que todas las empresas, mientras más técnicas se hacen, mientras mejor se hacen, mientras más líderes del sector se hacen, van acumulando, y siempre para poder superar esto necesitas lo que yo denomino como ojos frescos para ver con una perspectiva nueva, como alguien que no juzga, como alguien que no evalúa, sobrevalúa los anuncios de su empresa, qué es lo que tus anuncios están diciendo para ver si conectan o no con tu potencial lead. Consecuencias de no superar esto. El problema es que este error contamina a todos los demás, ¿ok? Si tú sufres de deuda de la experiencia, te posicionas mal porque hay una brecha entre lo que tú piensas que es tu posicionamiento y lo que tu mercado desearía o no desconoce que quiere ver, pero desearía. Es una frase que me gusta citar mucho de Steve Jobs, que él decía que la gente muchas veces no sabe lo que quiere hasta que tú se lo enseñas de manera distinta. También Henry Ford lo decía, lo destacaba, y era algo así, no me acuerdo muy bien la cita, pero era algo así. Si yo le hubiese preguntado a mis clientes ideales, a mis clientes en mi tiempo, sobre qué era lo que querían, ellos me hubiesen dicho que querían caballos que corran más rápido, carretas que corran más rápido, carretas con propulsores. Yo les mostré el vehículo y cambió todo. Entonces, cuando tú sufres de la deuda, de la experiencia, te vas a posicionar mal. No vas a entender cuál es verdaderamente el diferencial, la propuesta de valor única que tu mercado necesita escuchar y que tú únicamente se la puedes suplir. ¿Ok? Empaquetas mal tu oferta, empaquetas mal tu servicio, empaquetas mal tus anuncios, ¿ok? Empaquetas mal tu mensaje, no lo haces tan claro, no lo haces tan atractivo como tu potencial lead B2B desearía escuchar. Y tercero, te terminas anunciando mal. Así de simple. Te terminas anunciando mal. Existe esta diferencia, esta desconexión entre los tappers y los listeners, lo que hace que te anuncies de manera desconectada de tu cliente ideal. Eso sería básicamente todo. Entonces, aquí ya te llevas claro que existen 7 problemas, varios problemas referidos con el posicionamiento, otros tantos referidos con los anuncios, otros tantos referidos con la captación y tu sistema comercial para convertir clientes. Y el último, la causa raíz que yo atribuyo de todo, es la deuda de la experiencia. Si tú logras resolver todos estos problemas dentro de tu empresa, te aseguro de que vas a reducir a la mitad el coste por resultado que tienes, vas a poder invertir por la misma cantidad y tener el doble de resultados. Y sobre todo vas a poder diferenciarte de tu competencia y ser una empresa mucho más atractiva que se posiciona mejor. Dicho esto, mi nombre es Gabriel, y si piensas invertir en Meta Ads para tu empresa B2B y quieres empezar con el pie derecho, o incluso si ya estás invirtiendo y no estás teniendo los resultados que esperabas, te invito a hacer clic en el botón del enlace de este video, donde puedes ver a qué es lo que me dedico específicamente y cómo podría ayudarte a resolver tu problema. Ahí, si gustas, puedes agendar una reunión gratuita con nosotros y ver si es que lo que hacemos aplica a tu caso, y si no, igual yo te lo haría saber. Básicamente no perderías nada. Así que eso es todo. Espero que tengas un excelente día. Hasta la próxima.